Mi nombre es Julio González, yo soy el presidente de Azonadis Paraguay, la Asociación Nacional de Trabajadores con Discapacidad del Paraguay. Aglutinamos a trabajadores del sector público, del sector privado y también trabajadores con discapacidad independientes en todo el territorio nacional. Vimos con muy buenos ojos y bastante encomiable la invitación por parte del Ministerio de Desarrollo a este primer encuentro nacional de organizaciones sociales, porque consideramos este el espacio para debatir las políticas públicas que tienen que ver con nuestro sector. Hemos propuesto en primera medida una mesa de trabajo bimestral desde el sector de la discapacidad con las organizaciones, de manera a que cada cierto periodo de tiempo podamos ver realmente el avance gradual de las políticas que está implementando el Ministerio, que pueda llegar realmente a tierra adentro a las personas verdaderamente necesitadas del sector de la discapacidad en estado total de vulnerabilidad y dependencia, que el programa económico social de Tecodiscapacidad sea abordado por sus funcionarios con una capacitación, con criterios inclusivos, que sepan cómo llegar a las familias que cuentan con personas con discapacidad y ese recurso económico realmente se direccione a personas que lo necesitan, ¿verdad? De acuerdo a criterios que considere el Ministerio. Y que esas personas, en la medida que sean reinsertadas laboralmente, puedan ser educadas y capacitadas, puedan salir de la franja de la pobreza y esos recursos se direccionen a otras personas, ¿verdad? Consideramos este un espacio bastante auspicioso para iniciar el debate que tiene que ver con el sector de la discapacidad, de modo que podamos contribuir, que se considere a las organizaciones de y para personas con discapacidad como actores importantes, claves, porque somos los que conocemos el día a día, los que estamos tierra adentro, recorremos el país conociendo las casuísticas puntuales, los casos de necesidad, y que exista un nexo con el Ministerio de Desarrollo directo con nosotros, de manera a que podamos focalmente ir solucionando los problemas de las personas con discapacidad en todo el territorio del país.